saludo especial para todos. Mi nombre es David Caldas, soy gerente de la práctica de precios de transferencia en PwC Colombia. Soy economista y el día de hoy me encuentro con Ricardo Suárez. Hola David, buenas tardes. Un saludo especial para todos. Yo soy director de precios de transferencia de PwC y en esta oportunidad vamos a tratar un concepto de la DIAN relacionado con la sujeción al régimen de precios de transferencia para las sucursales o establecimientos permanentes que están obligados a preparar un estudio de atribución de rentas y ganancias ocasionales. Adelante David, por favor. De acuerdo. Digamos que en conexión con nuestra intervención anterior y como segunda parte de este concepto, resulta o surge otra inquietud de este concepto y es si se generarían obligaciones formales de precios de transferencia a una sucursal o a un EP respecto de sus ingresos, costos y gastos que se le fueron asignados como resultado de un estudio de precios de atribución de rentas, aun cuando digamos que estas cifras no se encuentran en los estados financieros. Y bueno, además en el estudio de atribución se ha demostrado el cumplimiento del principio de plena competencia, ¿no? Entonces, digamos que básicamente en esta pregunta se le indica a la DIAN es si una sucursal realiza su estudio de atribución de rentas y a través de este estudio de atribución de rentas concluye que su operación está a valores de mercado y adicionalmente hace algún tipo de atribución, eh, esta entidad o esta sucursal o este EP está obligada a hacer precios de transferencia también, aun cuando ya en su estudio de atribución, pues ya lo demostró, ¿no? Ya demostró que sus operaciones están a valores de mercado. Entonces, básicamente, esta es la consulta que se le hace a la DIAN. Y bueno, la administración nos remite al artículo 20-2 del Estatuto Tributario, el cual se refiere a la tributación de los establecimientos permanentes y los EPs, eh, si serán contribuyentes del impuesto sobre la renta, ¿no? El parágrafo no lo subraya y nos dice que sin perjuicio del cumplimiento por parte de los obligados del régimen de precios de transferencia, de los deberes formales relativos a la declaración informativa y a la documentación comprobatoria. Entonces, para efectos de este artículo nos menciona que pues la contabilidad de los establecimientos permanentes y de las sucursales, eh, eh, estas deberán reportar pues su estudio sobre unas funciones, unos activos y unos riesgos, eh, sobre pues las ganancias ocasionales atribuidas a ellos, ¿no? Entonces, básicamente Claro. nos guía y nos lleva a que independientemente de hacer un estudio de atribución de rentas, pues las sucursales también están obligadas a hacer eh, pues digamos que todas las obligaciones de precios de transferencia también, ¿no? Declaración e informe local. Claro, sí, David. Yo veo que cuando la DIAN cita este artículo 20-2, que trata de la tributación de los establecimientos permanentes y de las sucursales, entonces cita el parágrafo para reiterar que eh, sin perjuicio del cumplimiento por parte de los obligados al régimen de precios de transferencia de los deberes formales. Es decir, como que, oiga, usted es un establecimiento permanente y es una sucursal y usted va a tener que atribuir rentas y ganancias ocasionales, pero no se le olvide que de acuerdo con este parágrafo entonces tendría que cumplir también con las obligaciones formales. Y mira que eso está atado con la norma siguiente, que también cita en el artículo, que es el artículo el 260 del estatuto, donde se habla de las operaciones con vinculados, donde igual la DIAN en este concepto subraya que cuando una entidad extranjera concluya una operación con otra entidad extranjera, es decir, hay dos entidades extranjeras que desarrollan operaciones, pero el cerrar una operación de estas se hace en favor del establecimiento permanente de una de ellas en Colombia. Entonces, ese establecimiento permanente está obligado a determinar, para efectos del impuesto sobre la renta, sus ingresos, costos y deducciones, activos y pasivos, considerando el principio de plena competencia. Entonces, esto también es como una invitación a que el EP, producto de la operación que desarrollaron dos entidades del exterior y que depende de una de ellas,
tiene que cumplir con las obligaciones del régimen y esas obligaciones son preparar declaración informativa y documentación comprobatoria. No sé si podemos pasar al siguiente slide como para dar un poco más de precisión sobre el concepto de la DIAN. Sí, indudablemente. Aquí la DIAN concluye que sin perjuicio del tratamiento contable o financiero que era el que tú mencionabas, David, y que se otorgue a las diferentes operaciones llevadas a cabo por las sucursales, para efectos fiscales dichas entidades deberán observar y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que les sean aplicables bajo el régimen de precios de transferencia. Entonces aquí como que, y es algo que pues, a primera vista muchos asesores no habían concluido, que de acuerdo con esta posición de la DIAN, pareciera ser que además de preparar el estudio de atribución de rentas y ganancias ocasionales, las sucursales y los establecimientos permanentes también están obligados a cumplir con la documentación comprobatoria y la declaración informativa. Hay que recordar que incluso en el decreto reglamentario de los estudios de atribución de rentas y ganancias ocasionales se habla que ese estudio puede formar parte de la documentación comprobatoria. Pero ahora con este concepto pareciera ser que los establecimientos permanentes de las sucursales deben preparar documentación comprobatoria y declaración informativa. No sé, ¿qué opinas tú, David, sobre este tema? De acuerdo, digamos que estoy de acuerdo con tu opinión y con tu intervención. Y adicionalmente, pues a partir de estas conclusiones que nos da la administración, digamos que a manera de ejemplo, si tuviéramos una sucursal que tiene la obligación de preparar el estudio eh, de precio de transferencia y la declaración, pues nos surgen algunas inquietudes, ¿no? Sí, Entonces, sí, sabes que yo pienso lo siguiente, mirando este slide, la primera pregunta que surge es si el estudio debe prepararse previamente al cumplimiento de las obligaciones de precios de transferencia. Pues evidentemente, uno concluiría que sí. Lo que pasa es que, ¿por qué la pregunta? Porque el estudio de atribución se prepara es para sustentar la declaración de renta. Entonces, como que, bueno, si yo voy a preparar la documentación comprobatoria, entonces previamente tengo que haber preparado un estudio de atribución de rentas, pero previamente lo preparo a la presentación de la declaración de renta. Es decir, aquí entonces hay como tres obligaciones. Una, prepare el estudio de atribución de rentas para cumplir con la declaración de renta y luego para preparar y presentar la documentación comprobatoria y la declaración informativa. Eso es lo que yo veo a primera vista. de Mm, acuerdo. Adicional a eso, Ricardo, es bien importante tener en cuenta los tiempos, ¿no? Eh, Porque, ¿qué es lo que pasa? El, el estudio de atribución de rentas casi que es un anexo de la declaración de renta, ¿no? correcto. Entonces, Sí, a partir de este estudio de atribución de rentas, pues, y dependiendo de la conclusión que se llegue del estudio, pues eso me va a afectar el cálculo de mi declaración, ¿no? Entonces, casi que este estudio de atribución de rentas tiene que estar previo a la declaración de renta, pues para evitar algún tipo de corrección y demás, porque pues hay que hacer el estudio para obtener conclusiones, ¿no? Ahora bien, si este contribuyente también está obligado a demostrar el principio de plena competencia de sus transacciones, pues evidentemente también tiene que realizar el informe local y aquí hay una cuestión y es que los vencimientos del, del informe local y de las obligaciones de precio de transferencia generalmente son en julio o en septiembre y la presentación de la declaración de renta es más o menos en abril, mayo, y aquí es donde se presenta una desconexión de los tiempos y es por eso que entonces la pregunta es, ¿las sucursales deberán hacer su estudio de atribución y su estudio de precios de transferencia antes de la aclaración de renta, ¿no? Porque casi que son anexos y son como reportes que tienen mucha incidencia en esta declaración, ¿no? Entonces, digamos ya. que la carga tributaria de hacer estos reportes se vuelve un poco más compleja.
para las sucursales. No, de acuerdo, estoy de acuerdo, David. Y la verdad, solo para concluir, es que están conectados estos artículos de los establecimientos permanentes, las sucursales, con el artículo 66 de la Ley 2010, que habla que cuando uno está preparando su declaración de renta, además de preparar el estudio de atribución de rentas, en esa atribución de rentas debe incluir eh, las rentas de fuente nacional y las rentas de fuente mundial, en la medida en que este artículo 66 trata o establece que las sucursales tributan respecto de ambas rentas, ¿no? Bueno, básicamente eso era el tema que comprendía este concepto. Muchas gracias, David. Muy amable. Muchas gracias, Ricardo. Nos vemos en otra oportunidad. Ok, hasta luego.